tenemos el placer de estar con el profesor y abogado Fernando Lebrón, quien es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Los Alcarrizos y consultor jurídico de la Oficina de Cooperación Internacional, OSI. Bienvenido, profesor. Gracias, Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Para que la gente tenga una idea, ¿qué hace OSI? La OSI es una oficina de cooperación internacional que trabaja proyectos del Ministerio de Educación y todos los proyectos que van al Ministerio de Educación a través de donaciones del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el BIRF. Entonces, toda esa cooperación que llega al Ministerio de Educación se maneja a través de la oficina. Solo cooperación no reembolsable. No reembolsable y también los préstamos que van destinados al Ministerio de Educación. A proyectos específicos. A proyectos ¿Y específicos. en qué está, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en esos préstamos de cooperación van dirigidos más o menos en el último año, en los últimos 2 años? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿A la adquisición de butacas, para apoyar la compra de libros? Sobre todo porque después del 4% parece que tenemos ahora la crisis de la abundancia. De la abundancia. Cuéntanos. El Banco Mundial, iniciando por el último, colaboró con el Pacto por la Educación del 2015-2014. Okay. Ese Pacto por la Educación ha permitido que muchas cosas que que tenía debilidad del Ministerio de Educación se hayan reforzado. Por ejemplo, la evaluación de los cursos tercero a sexto de básica, no teníamos un insumo estadístico que pudiera decirnos, bueno, en este año los estudiantes pudieron avanzar hasta tal punto. Entonces ya con ese apoyo del Banco Mundial hemos podido tener contrataciones de expertos que hacen la evaluación y hacen toda la expertise necesaria para entonces el país tener un balance de cómo ha ido en este año a los estudiantes de tercero a sexto, por ejemplo, o cómo le ha ido a los estudiantes de séptimo a octavo, que ahora es educación intermedia, que es del primer ciclo, lo que lo llamamos antes bachillerato. Ahora el séptimo y el octavo pasan a ser el primero y segundo de bachillerato. Entonces, toda esa expertise, todo ese estudio se hace en la OSI a través del apoyo del Banco Mundial. En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, hoy día estamos trabajando el proyecto de convertir liceos públicos, liceos normales, a politécnicos. Hay una cantidad de unos 40 liceos que van a ser convertidos a politécnicos con la finalidad de que los alumnos ya de bachillerato no salgan siendo simples bachilleres, sino que sean técnicos y puedan insertarse en el mercado laboral. Yo estuve involucrado en el Pacto por la Educación, fui de los veedores, de los firmantes, y ahora me ha tocado, pues, desde el Consejo Económico y Social también, dar seguimiento al proyecto. La impresión que uno tiene, un poco desde fuera, porque, por ejemplo, yo no tengo el privilegio, como en su caso, que ha estado en el aula, además, conociendo los contenidos y los resultados de esos contenidos. Pero la mayoría de la gente tiene la impresión de que no hemos avanzado tanto. De hecho, una declaración del propio actual ministro era verdaderamente alarmante, porque él decía que apenas un 3% tal vez había impactado, creo que era la cifra que usaba, el 4% de la educación. Fue cuando el gobierno de Danilo Medina, que justamente fue en su gobierno que se firmó el pacto, la última versión de ese pacto. Usted que está dentro y que ahora le toca evaluar también esos programas, ¿cuál es su balance de ese proceso, ¿no?, que hemos tenido en la educación? Va a depender mucho qué se evalúa y qué inversión se hace en el sector educativo. Evaluémoslo básicamente del contenido, la enseñanza, lo que estamos enseñándole a nuestros estudiantes en las escuelas. Lo que se está enseñando, don Percio, en las escuelas es prácticamente el mismo currículum que existía anteriormente. Entonces, cuando no se cambia el currículum educativo y se continúa con el mismo patrón, no se producen grandes cambios. Sin embargo, la inversión en educación, como toda inversión social, va a dar resultados a los 10 o 15 o 20 años, porque no son resultados que puede verse tangible en el momento, porque se trata de educación. Y la educación tiene su tiempo para poder medirse. Por eso es que muchas veces se hace inversión hoy y no se obtienen los resultados 2 o 3 años después.
sino que esos resultados se ven a los 10 años, porque esta es toda una secuencia. Y si esa secuencia se interrumpe en el camino, entonces no va a haber el resultado que se espera con la planificación que se hace en principio. Entonces, es necesario que toda inversión que se haga en educación sea continuada por cualquier incumbente que llegue, porque la interrupción produce entonces un retraso en esos deseos y logros que se quieren obtener. Bueno, es que entre la asignación del 4% ya ha pasado más de una década. El 4% se aprobó, si mal no recuerdo, 2012, Bueno, 2011. lo hizo el gobierno de Danilo Medina iniciando el periodo y gobernó 8 años y el actual gobierno tiene 3. Es decir, sí, pero fue en el 2013 cuando se empezó a aplicar. Y recuerden que el 4% inició con construcción. Y muchas construcciones de esas, unas buenas, otras malas ubicadas, no han podido dar el resultado. Inclusive tenemos escuelas todavía que están sin terminar. Y eso representa un atraso en el deseo que tiene el país de que avance la educación. Comenzamos mayoritariamente la inversión, pero el esquema, comenzamos con la, ¿cómo se llama? Con la tanda extendida, comenzamos con la inversión en la formación de los profesores, es decir, que también se trabajó en esa dirección. Claro que sí, claro. Es decir, ¿cómo medimos hoy un resultado? Porque se supone que uno invierte para tener un resultado. Ahora mismo se contrató una oficina que va a hacer esos estudios. Precisamente ayer concluyó el contrato del estudio que se está haciendo sobre la evaluación de 3º a 6º grado. Vamos a ver ahí el resultado que arroja, a ver qué cambio ha habido en el sistema educativo en esos niveles de enseñanza. Pero le puedo asegurar a ustedes que ha habido mucho cambio, lo que pasa es que casi no se perciben. ¿Cuáles cambios? Por ejemplo, mencionen varios de esos cambios. La tanda extendida. La tanda extendida ha tenido como escollo los talleristas que deben ser nombrados para que luego que se concluya con las clases normales, las materias básicas normales, pues ya en hora de la tarde, luego del almuerzo de los estudiantes, puedan entonces los talleristas cumplir con lo que establecía el Pacto por la Educación, el Pacto Educativo, que era que esos niños, esos jóvenes, se mantuvieran en las escuelas hasta las 4 de la tarde, pero haciendo algún tipo de actividad educativa. La percepción que hay en la población es que eso quedó eliminado o se ha continuado con se ha continuado, sí, claro, la tanda extendida está ahí. Sí. Y recuerden que la tanda extendida lleva consigo el desayuno escolar, lleva consigo el almuerzo escolar también y una merienda en hora de la tarde. Eso ha aliviado mucho, pero se ve ¿Pero solamente... ¿por qué la gente piensa que eso como que no existe? O el mismo Partido de la Liberación Dominicana, en sus denuncias, en sus críticas, dice que eso está eliminado. Que no existe. Bueno, entonces que eso no existe. Eso es la tanda extendida. No, eso es lo que dice, que eso se fue a pique, la política de tanda extendida del gobierno, pero que desde el gobierno no dan informaciones en torno a eso. Qué bueno que usted esté aquí para que explique. Si el PLD dice eso, debería revisarse, porque ellos fueron los que iniciaron la tanda extendida y durante los 8 años de Danilo Medina se continúa trabajando y se continúa ahora también y se ha ampliado. Déjeme decirle que el desayuno escolar se ha ampliado bastante. De 8.000 raciones, creo que dio resultado el director. Navier ha hecho su tarea y Castro ha funcionado bien en eso. Entonces ha aumentado la cantidad de raciones alimenticias de almuerzo escolar. En estos días me fue a visitar un experto que tiene educación, que creo que parte de esos acuerdos con el BID o con la UNESCO, no me acuerdo, con la UNESCO no, con la FAO, que tiene que ver con la alimentación, que vino justamente aquí y está trabajando con Línea Vieja en los programas de alimentación. Y yo le preguntaba, ¿por qué le damos buena comida a los muchachos, le mejoramos la comida, pero no le enseñamos a cómo alimentarse? Es decir, porque cada muchacho de eso, muchacho o muchacha, es un futuro papá o mamá ahorita, es decir, él va a ser cabeza de familia. Sin embargo, posiblemente lo único que le estamos dando es el desayuno y procuramos que esté bien, pero no lo tenemos como una materia que se forma en la escuela. Eso es cierto, eso es cierto. Yo entiendo que debería haber un gran acuerdo, con salud pública y con INAVIE inclusive, que tiene el área de alimentación, de comida cocida, para que los estudiantes, habría que cambiar también el currículum
del Ministerio de Educación Bueno, para incluir esa pero asignatura. hace tiempo que Pero es hemos debido cambiarlo. pero es Porque importante, Percio. el problema es que la importante. mayoría de los temas importantes para vivir lo tenemos fuera del aula. Eso es cierto. Por Pero ejemplo, a usted eso- le dan eso- una licencia de conducir sin que nadie le dé clase. Y ocurre que los accidentes de tránsito es la principal fuente de muerte del país. Son de las cosas que deben modificarse y deben implementarse. Ok, para que- usted mencionó que hay cambios, ¿verdad? Se han hecho cambios. Mencionó el caso de la tanda extendida, el desayuno escolar que se ha aumentado, pero ¿qué otra cosa se ha mejorado? La capacitación, como decía don Percio, del sector magisterial, donde se le ha capacitado enormemente, se ha hecho una gran inversión en capacitación a los maestros para adaptarlo a la época actual, a la modernización. Fernando, Y todo eso lleva a propósito de esa pregunta de Caminero, y usted dice que yo he dicho la mejoría, el país parece estar demandando hace mucho una educación bilingüe, así que la gente por lo menos aprenda o sepa Otro un idioma idioma. adicional al suyo. Sobre todo el inglés. Y la escuela tradicionalmente ha tenido inglés, francés, pero todos salíamos sin saber inglés y francés de las escuelas. Y yo creo que parte de la cosa era que la mayoría de los profesores que estaban asignados no sabían inglés, en realidad, ni sabían francés, sabían algunas cositas de eso. No tiene el país en una estrategia nacional que, aparte de enseñar profesores, importar profesores para formar profesores y estudiantes en un proceso intenso de que los muchachos salgan formados del sistema educativo nacional. Déjeme decirle que ese es mi tema favorito, porque Ajá. yo soy precisamente licenciado en lenguas modernas. Ajá. Soy profesor de idiomas, inglés y francés. Eso es. Pero Pues usted sabe más que yo. lo he Usted ejercido, que la entonces, mayoría de los inglés que y dan francés. clases no saben el Lo idioma. he ejercido durante más de 30 años. Ok. La enseñanza de inglés y francés en el país, pasando de los colegios más altos del país hasta llegar al Liceo Ok. Los Alcarrizos a Muy bien. impartir clases de inglés y francés. Conozco el tema a la perfección. En la gestión del doctor Roberto Fulcar, en una visita que le hice, le sugerí que se casara con la gloria y que iniciara a implementar un programa de educación bilingüe en las escuelas y que se enfocara en varias escuelas para que sirvieran de proyecto. Como Y que modelo. de ahí, como modelo, y que de ahí pudiéramos lanzar entonces un gran proyecto nacional. Ok. Con el actual ministro no he podido tener ese contacto para hacer la misma sugerencia. En caso de, creo que el doctor Fulcar inició y hubo una orden departamental que se emitió a los fines de iniciar ese proceso. No sé a partir de ahí qué ha pasado, porque he estado bien enfocado. Aquí yo en la recuerdo OCE. que conforma Juan Valdés, un profesor de inglés que forma parte de un De conglomerado. una asociación. De una asociación y empujó eso y se aprobó, pero después eso, no sé, como dice don Percho, que muchos de esos profesores entonces no sabían impartir, no es que en su gran mayoría, pero que muchos, uno de los problemas que existía es que no sabían mucho de inglés. Mira, durante la gestión del doctor Leonel Fernández, se habló mucho de importar profesores de inglés desde Cuba, si mal no recuerdo. En principio yo me opuse a ese tipo de importación porque entiendo que en el país hay profesores de idiomas suficientemente preparados para capacitar a los maestros y maestras a nivel nacional del sistema educativo. Lo que ha faltado es interés del Estado Dominicano de fomentar esa enseñanza, no solamente impartir inglés como una asignatura, es que le dé la importancia a la enseñanza de inglés y francés. Yo recuerdo que en el 91, en el primer programa de educación que se implementó, programa Plan Decenal de Educación, si mal no recuerdo, yo formé parte de la comisión que evaluó el programa, el currículum de inglés en ese momento. Estaba Ismael Peralta, estaba de Noriega representando la Pucamama, yo representaba en ese momento a The Boston English Institute como profesor de inglés en el área de idiomas. Hicimos un comité para evaluar ese programa educativo que se iba a implementar a partir del tercero de básica. Y nosotros decíamos que por qué a partir del tercero de básica, si debía hacerse a partir del primero de básica. Porque Exacto, los que alumnos... ahí donde se fija la cosa. Claro, claro. Bueno, claro. Fernando, pues, Y así- además de eso, el francés también, porque tenemos como vecino a Haití. Claro. Entonces, ¿cómo vivimos con un vecino al lado que no conocemos sus idiomas?
Exacto. Entonces, Bueno. eso es una situación que Bueno. tenemos que analizar los Fernando, dominicanos. gracias por estar con Muchas nosotros y ojalá tenerte de nuevo y seguir conversando sobre estos temas, son sumamente trascendentes para el país. Señores, así concluye la intervención del profesor Fernando Lebrón, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno de los Alcarrizos y además consultor jurídico de la Oficina de Cooperación Después lo Internacional. invitamos a hablar de política. Oh, sí. Gracias, Sí, gracias. habrá tiempo para eso. Venimos ahora.